estaba agotada, pero feliz después de 4 años de matrimonio con David. Por fin había dado a luz a nuestra primera hija, a la que llamamos Hania. Volvimos a casa del hospital con el alma en un puño, pero también llenos de esperanza, aunque no esperábamos que la peor pesadilla estuviera a punto de comenzar y que tuviera el rostro de su hermana mayor Marzena. Marzena vivía con su madre, Elena, a media hora de nuestra casa, y desde que la conocimos sentí que algo no iba bien con ella. No tenía hijos ni marido, y parecía estar completamente absorta en la vida de David. Cuando empezamos a salir, le llamaba varias veces al día para preguntarle dónde estaba y con quién, y cuando nos comprometimos, intentaba entrometerse en todos los aspectos de los preparativos de la boda. Se presentó sin invitarla a mi despedida de soltera, montó un escándalo porque no era la dama de honor y, en la ceremonia, pronunció un discurso en el que dijo que siempre había sido la mujer más importante en la vida de David. Desde entonces, todo fue a peor. Cuando anunciamos el embarazo, empezó a comprar cosas para el bebé sin preguntarnos nuestra opinión, incluso cuando le dijimos que queríamos darle el pecho. Trajo biberones y leche de fórmula porque hay que estar preparados en David. Le explicó muchas veces que mi madre, que ya está jubilada, sería nuestra principal ayuda después del parto, pero Marzena seguía insistiendo en que quería cuidar del bebé. Cuando no la invitamos a organizar el baby shower, se enfadó mucho, a pesar de que mi hermana, Elena y yo, ya lo teníamos todo planeado. Aceptó ayudar el día de la fiesta, pero llegó antes, cambió la decoración, trajo su tarta, y se colocó en la entrada como si fuera la anfitriona. Cuando empezamos a abrir los regalos, pidió que le abriéramos el suyo primero en una silla para el coche de más de $900, aunque habíamos acordado con mis padres que ellos comprarían un modelo concreto. Su regalo era diferente, no pegaba, nada, pero no quise ofenderla, así que le di las gracias. Se ofendió y dijo que había estado buscando la mejor opción durante semanas. Luego empezó a contar que estaba preparando una habitación en su casa para el bebé y que iba a cuidar de Hania varios días a la semana. Incluso dijo que ya había pedido permiso en el trabajo para el parto y que quería ser una de las primeras personas en coger al bebé en brazos. Cuando le dijimos que queríamos vivir el parto en paz, solo con nuestros padres, se puso a llorar. Decía que era su nieta, que ella había criado a David y había dedicado su vida a él. Gritaba que no me permitiría quitarle a su hermano de la familia y que él nunca me elegiría a mí antes que a ella. Después de la fiesta, David intentó hablar con ella, pero fue inútil. La seguía llamando, escribiendo, diciendo que éramos injustos y que solo quería ser una buena tía. Cuando finalmente le dijimos que no queríamos tener contacto con ella hasta que naciera el bebé, apareció sin avisar con nuevos regalos e intentó entrar en casa para medir la habitación del niño, porque quería decorar la suya igual. Nos negamos, y cuando intentó entrar por la fuerza, le dije que llamaría a la policía. Se marchó, pero luego empezó a llamar a mi médico para intentar obtener información sobre mi estado. Afirmaba que como tía, tenía que saber los planes para el parto porque iba a ayudar. La doctora me informó de ello. David amenazó con que, si esto no terminaba, denunciaríamos el asunto a la policía. Ella comenzó a chantajearnos diciendo que encontraría la manera de tener derecho al niño, como tía, como si existiera tal cosa. David no pudo soportarlo. Le gritó por teléfono y cortó toda relación con ella. Tejo de la Mar, pero dejaba mensajes de voz en los que decía que era su sueño, que no podía vivir sin Hania y que yo lo estaba destrozando todo. Cuando le dijimos a Elena que no queríamos que Marzena supiera del nacimiento, lo malinterpretó y la llamó inmediatamente después de nuestra llamada. 4 horas después del parto, Marzena ya estaba en el hospital con globos y regalos, intentando entrar en la sala. Las enfermeras se negaron porque tenía prohibidas las visitas de personas que no estuvieran en la lista. Al cabo de 2 días, volvimos a casa y entonces un vecino nos dijo que Marzena llevaba desde por la mañana sentada en el coche delante de nuestra casa. Cuando salimos del coche, salió corriendo e intentó coger al niño de la silla, diciendo que ya había esperado bastante. David amenazó con llamar a la policía. Ella se echó a llorar e intentó arrebatarle el portabebés. Mientras yo llamaba a la policía, la apartaron, pero volvió, esta vez al consultorio del pediatra, donde tuvo el descaro de abordarnos e intentar entrar con nosotros a la consulta. Tuvimos que llamar a la policía de nuevo. Esta vez se le imputaron cargos y la detuvieron momentáneamente.
Entonces comprendimos que necesitábamos la ayuda de un abogado. Nuestro abogado inició los trámites para obtener una orden de alejamiento, pero sabíamos que si Marzena estaba realmente enferma, eso no sería suficiente y así fue. Ella se tomó la orden como un reto. 3 semanas después, estaba en nuestra casa a las 4 de la madrugada, llorando porque no podía dormir pensando en Hania. No abrimos la puerta, pero oíamos cada palabra que decía. La policía se la llevó, pero la soltaron al cabo de unas horas. Volvió con Elena, y nos propusieron un compromiso. Aunque dejáramos a Marzena ver a Hania una vez a la semana nos negamos. Entonces Marzena exigió que la niña se quedara a dormir en su casa. Decía que había preparado una habitación y que Anya tenía que acostumbrarse. La policía se la llevó de nuevo. Después empezó a seguirnos. Aparecía en la tienda, en el parque, en el restaurante donde comía con mis padres. Se sentaba en la mesa de al lado y se quedaba mirando a Hania. La policía finalmente la encerró durante un mes y fue el periodo más tranquilo en meses. Durante ese tiempo, nuestro abogado solicitó un examen psiquiátrico obligatorio. Le diagnosticaron un trastorno grave que no quiero describir aquí para que nadie relacione esta historia con mis datos. Marzena ingresó en un centro del que no puede salir sin el consentimiento de los médicos. Para nosotros es como una prisión, pero una que funciona. Más tarde, descubrimos que Elena padecía el mismo trastorno, aunque menos grave YCNT. Años había ocultado los síntomas de su hija, creyendo que la dieta y los rituales, nunca le diagnosticó nada. Aunque ella misma tomaba medicamentos, cuando pidió que Marzena se fuera a vivir con ella después del tratamiento, solicitamos la prohibición de la custodia y ganamos. Elena no puede ser la tutora de su hija, y hay otros miembros de la familia en los que confiamos más. También recibimos una indemnización de varios miles de dólares. Actualmente no tenemos contacto con ninguna de ellas. Le entregamos a Jenny a mi madre a través de mi hermana. Cambiamos de ruta. Comprobamos que nadie nos sigue. A pesar de todo, somos felices. Queremos a nuestra hija y nos sentimos más seguros que nunca, porque después de tantos meses de angustia, por fin hemos recuperado la tranquilidad. Solo espero que no vuelva. Pero sí vuelve. Y estaremos preparados. Ahora sabemos que no todo el que sonríe y dice que quiere a tu hijo debe tener acceso a él. Aunque pensaba que después de todo esto por fin podríamos respirar, resultó que la tranquilidad fue solo momentánea y frágil como el cristal, porque cuando Marzena fue ingresada en un centro psiquiátrico y a Elena le quitaron la custodia, pensé que nuestra familia no solo ganaría seguridad, sino también la oportunidad de reconstruir la confianza destruida. Por desgracia, fue una esperanza vana, porque apenas 3 semanas después de recibir la notificación judicial oficial que confirmaba la prohibición de contacto entre Elena y Marzena, alguien empezó a dejar en nuestro felpudo notas escritas, con letra infantil, con frases sueltas que sonaban como un eco del pasado, como «Hecho de mi Anya, la tía nunca lo olvidará», o «Ella me necesita, aunque vosotros no lo entendáis». Y aunque no estaban firmadas y la letra era ilegible, sabía en lo más profundo de mi corazón que era Marzena quien había conseguido enviarlas de alguna manera, quizás pidiendo ayuda a alguien del personal, quizás sobornando a otra paciente, quizás incluso escapándose, que era lo que más temíamos, porque el hospital en el que estaba no era una prisión y seguía existiendo el riesgo de que alguien considerara su estado lo suficientemente estable como para darle el alta condicional. Y nosotros estábamos lidiando con alguien que fingía, lloraba a voluntad y estaba dispuesto a traspasar cualquier límite con tal de volver a estar cerca de nuestra hija. Así que cuando un día me di cuenta de que nuestro interfono grababa llamadas entrantes de un número privado a horas en las que no había nadie en casa, y cuando reproduje una de las grabaciones, hoy On susurró, ¿ya se ha dormido? En ese momento, algo se rompió dentro de mí e inmediatamente llamé a la policía, pero los agentes solo dijeron que si no teníamos pruebas de quién era, no podían hacer mucho, y empezamos a considerar seriamente mudarnos, cambiar de número e incluso de apellido. Porque, aunque por un momento pareció que todo se había solucionado legalmente, la presión psicológica y la sensación de peligro constante eran demasiado grandes como para sentirnos realmente libres. Sobre todo porque una tarde, cuando salí con Jenny a dar un paseo por el barrio, vi a una mujer con una capucha que caminaba unos pasos detrás de nosotras y se detenía cuando nosotras nos deteníamos. Y cuando me giré bruscamente, ella giró bruscamente hacia un callejón, pero había algo en su silueta, en su forma de moverse, en esa presencia obsesiva que me resultaba familiar, y el miedo me paralizó tanto
que corrí con Hania de vuelta a casa, cerré la puerta de un portazo y llamé a David, que vino inmediatamente del trabajo, aterrorizado, y entonces decidimos que no podíamos seguir viviendo así, que no podíamos tener miedo de nuestra propia sombra cada vez que salíamos de casa. Por eso contactamos con nuestro abogado y comenzamos el proceso para solicitar un traslado temporal al programa de protección de identidad. Y aunque al principio parecía exagerado, nuestro caso era tan especial que, tras varias semanas de estudio de la solicitud, nos dieron luz verde, lo que significaba que pronto tendríamos que cambiar de lugar de residencia, de apellidos, de documentos, todo ello para que Hania pudiera tener una infancia segura, libre de la obsesión enfermiza que Marcena le había transmitido. Cuando llegó el día de la marcha, no se lo dijimos a nadie, salvo a mi madre y a mi hermana, que eran las únicas personas que desde el principio habían estado de nuestro lado y no habían traicionado nuestra confianza. Hicimos las maletas. En una noche, dejamos los muebles, la mayoría de las cosas, solo nos llevamos los documentos, la ropa y los recuerdos más importantes, y nos fuimos a las 4 de la madrugada, sin despedirnos, sin decir una palabra, dejando tras de nosotros solo una sombra. Y hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en una casa nueva, en otro estado, con una nueva identidad, y aunque Hania ya no lleva su apellido original, su sonrisa es la misma, y cada día aprendemos a reconstruir nuestra vida lejos de la pesadilla que irrumpió en nuestro mundo a través de un hombre que debería haber sido nuestra familia, pero que resultó ser la mayor amenaza que se pueda imaginar. Y aunque a veces todavía sueño con la voz de Marcena, su susurro en la puerta, su mirada fija en mi hija, sé que hicimos todo lo posible para proteger a nuestra hija, incluso si eso significaba abandonar nuestra antigua vida, porque nada, absolutamente nada, es más importante que la seguridad de tu propia hija.